¿Alguna vez fuiste testigo del derrumbe de un gigante mientras millones observaban en tiempo real? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en uno de los momentos más tensos en la historia del Congreso estadounidense. En una sala repleta de cámaras, custodiada por el poder y cargada de tensión, una sola mujer hizo lo impensable. Se atrevió a decir lo que nadie había osado y a mostrar lo que muchos temían. Ella no solo señaló a Donald Trump como un mentiroso, lo señaló como traidor. Pero lo verdaderamente escalofriante no fue lo que dijo, sino lo que decidió sacar a la luz. Alexandria Ocasio-Cortez, sí, la misma que ha sido etiquetada por Trump como comunista, peligrosa y enemiga de la nación, se puso de pie con una serenidad que congeló el aire de la sala. Con paso firme y una mirada que decía todo, levantó una carpeta roja. En su interior, escondía información tan explosiva que podría reescribir el destino de todo un país. Ahora te pregunto a ti que estás viendo esto. Si tuvieras pruebas en tus manos de que el líder de una nación ha traicionado a su propio pueblo, ¿tendrías el valor de hacerlas públicas? Ella sí lo hizo, frente a todos, con cámaras transmitiendo en vivo y miles atentos en redes sociales, dejó la carpeta sobre el estrado y dijo con voz firme: "Este es el archivo Trump". En su interior, documentos que hablaban de lavado de dinero, manipulación del sistema electoral y actos que algunos ya describen como traición a la patria. Y todos firmados, directa o indirectamente, por el mismo expresidente. Por un instante, el Congreso quedó mudo. Ni siquiera un solo miembro del Partido Republicano se levantó para defenderlo. Nadie emitió una palabra. Todos sabían que aquello no era una simple acusación. Era un golpe certero, una exhibición pública sin espacio para interpretaciones, una sentencia sin necesidad de jueces, una exposición calculada, fría y contundente. Y tú que estás mirando esto, necesitas saberlo. Esto ya no es solo política, ni es una pelea entre partidos, es una lucha abierta por la verdad, y lo que viene te va a dejar sin aire. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Crees que el poder debería tener límites? Escribe en los comentarios qué harías tú si tuvieras en tus manos una carpeta con secretos presidenciales. Volvamos atrás para entender cómo llegamos a este momento que ya muchos describen como un punto de quiebre. ¿Cómo es posible que un exmandatario, con tantos recursos y aliados, termine siendo señalado con pruebas que podrían encarcelarlo? Todo comenzó con algo llamado el Proyecto 2025. ¿Lo habías escuchado? Si no, prepárate, porque parece sacado de una historia de ciencia ficción, pero es tan real como tú y yo. Después de ganar las elecciones del año 2024, Trump regresó al poder con una meta clara: eliminar cualquier forma de disidencia dentro del gobierno, y no tardó en ponerlo en práctica. Más de 2,000 funcionarios públicos fueron removidos de sus cargos en un solo mes. Su falta no fue corrupción ni ineficiencia. Su delito fue no jurar lealtad absoluta al nuevo orden. Fueron reemplazados por aliados extremistas, fanáticos con agendas religiosas y figuras políticas entrenadas para seguir órdenes sin rechistar. Se instauró una lógica de obediencia ciega. Lo que una vez fue la Casa Blanca se transformó en una maquinaria de control sin precedentes. Decretos firmados como volantes, censura a periodistas, represión a voces disidentes. Y el miedo, siempre el miedo, como herramienta de gobierno. Pero mientras en las sombras se tejía este nuevo poder, alguien tomaba nota. Y esa persona era nada más y nada menos que Alexandria Ocasio-Cortez. Desde su llegada al Congreso en 2019, ella fue como una chispa en medio de un sistema oxidado. La joven neoyorquina, hija de una familia puertorriqueña, que pasó de servir mesas a convertirse en la congresista más joven de la historia. Pero no solo eso, también se volvió el mayor dolor de cabeza para Trump y su círculo. Mientras él lanzaba ataques por redes,
Ella construía silenciosamente un caso legal a gran escala. Mientras él firmaba órdenes para acallarla, ella recolectaba documentos confidenciales. Y mientras él hablaba en mítines rodeado de aplausos, ella armaba una red de informantes. ¿Sabías que algunos de esos informantes estaban en el mismo departamento de justicia? Otros en comités económicos, incluso en equipos de seguridad nacional. Todos pasándole datos. Pagos ocultos, tráfico de influencias, espionaje doméstico, desvíos de fondos. Todo registrado, todo detallado. Y lo más inquietante, todo verificado. Nada era rumor, todo tenía sustento. Según fuentes internas, Ocasio-Cortez estuvo meses planificando el momento exacto. No fue un impulso, fue una jugada estratégica al milímetro. No era una denuncia más. Era el primer paso en una batalla mayor. Y el símbolo de ese inicio fue la carpeta roja. Aquel día el Congreso discutía temas de seguridad nacional. Los republicanos repetían los mismos discursos, que el país estaba en orden, que la administración era fuerte, hasta que ella pidió la palabra. No dio saludos, no ofreció introducciones. Solo miró al frente y dijo: «Hoy no vengo a debatir. Vengo a mostrarles algo que cambiará todo. Aquí puedes dejar en los comentarios qué crees que ocurrió después. ¿La apoyaron? ¿La silenciaron? Queremos saber lo que piensas. Además, si te está sorprendiendo esta historia, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene». ¿Alguna vez has presenciado cómo se derrumba un imperio en tiempo real y ante millones de testigos? Porque eso fue precisamente lo que ocurrió en el Congreso de los Estados Unidos, en una sala colmada de cámaras, poder y tensión. Una sola mujer hizo lo que nadie más se atrevía. Desenmascaró a Donald Trump como un traidor, un farsante y algo aún más inquietante. Pero espera, porque lo más estremecedor no fue lo que dijo, sino lo que mostró ante toda la nación. Alexandria Ocasio-Cortez, sí, la misma a quien Trump ha tachado de extremista, comunista y enemiga del país, se levantó con una serenidad que heló a todos los presentes. En sus manos sostenía una carpeta color escarlata, y lo que escondía en su interior podría alterar el rumbo de la historia para siempre. Y tú, si tuvieras en tu poder pruebas irrefutables de una traición presidencial, ¿tendrías el valor de sacarlas a la luz? Pues ella lo hizo. En plena sesión pública sobre seguridad nacional, con el micrófono encendido y la atención de toda la sala, colocó la carpeta sobre el estrado y pronunció con una frialdad escalofriante: «Este es el expediente Trump. Contiene evidencias de lavado de capitales, manipulación de comicios y traición a la nación. Y tiene su rúbrica, señor presidente». La sala quedó paralizada. Ni un solo legislador republicano alzó la voz para defenderlo. Ni uno. En ese instante, millones de ciudadanos comprendieron que algo se había quebrado. Porque no fue una simple crítica, ni otro discurso partidista. Fue una ejecución pública, fría, calculada, demoledora. Y tú, que estás viendo esto ahora, necesitas entender algo. Esto va mucho más allá de la política. Es una batalla por la verdad, y lo que sigue te va a dejar sin aliento. Pero retrocedamos un poco. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es posible que un expresidente, reelegido en medio de controversias, censuras y acusaciones, esté hoy arrinconado por documentos que podrían mandarlo tras las rejas? Todo comenzó con el llamado Proyecto 2025. ¿Te suena? Si no, prepárate. Parece extraído de una novela de ficción distópica. Tras imponerse en las elecciones del 2024, Donald Trump regresó al poder con una meta clara: erradicar toda forma de disidencia dentro del aparato gubernamental. Y lo logró. Más de 2.000 funcionarios fueron destituidos en menos de un mes. ¿Su pecado? No demostrar una lealtad total. No importaba si eran jueces, fiscales o científicos especializados en el medio ambiente. Todos fueron reemplazados por fundamentalistas, aliados ultraconservadores y operadores obedientes programados para no cuestionar nada. La Casa Blanca dejó de ser un símbolo de la democracia.
se transformó en una maquinaria de control absoluto. Decretos firmados como si fueran volantes, censura abierta a medios opositores, detenciones de periodistas y un miedo constante que se utilizaba como estandarte. Pero mientras todo eso ocurría en las sombras, alguien estaba recopilando pruebas, y no era cualquier persona. Era Alexandria Ocasio-Cortez, la legisladora que ha sido la mayor pesadilla política para Trump desde su llegada al Capitolio en el 2019. Una chispa encendida en un sistema que prefería la penumbra. ¿La recuerdas? La joven del Bronx, hija de una familia puertorriqueña, que pasó de servir mesas a convertirse en la congresista más joven en la historia del país. Pero también, y quizás más importante, en la más peligrosa, para quienes tienen algo que ocultar. Mientras Trump lanzaba insultos por redes sociales, ella indagaba. Mientras él firmaba órdenes para callarla, ella recolectaba pruebas. Mientras él arengaba en mítines, ella edificaba una red de informantes dentro del mismo gobierno. Sí, como lo oyes, tenía colaboradores infiltrados en el Departamento de Justicia, en equipos económicos, incluso entre los encargados de seguridad nacional. Todos filtraban información sobre pagos ilícitos, tráfico de influencias y hasta espionaje interno. Y lo más inquietante es que todo está debidamente documentado. De acuerdo con fuentes del Congreso, Ocasio-Cortez llevaba meses planificando esta operación como una cirugía sin margen de error. No se trataba de una simple denuncia. Era el inicio de una cruzada por el alma del país. Y el primer golpe fue esa carpeta roja. Ese día se discutía la seguridad nacional. Los republicanos repetían su discurso de siempre, que el país iba viento en popa, que Trump había restaurado el orden, que no había nada que temer, hasta que ella habló. No pidió la palabra con cortesía, no agradeció el uso del micrófono, simplemente dijo: hoy no vengo a debatir, vengo a mostrar lo que han tratado de esconder durante 2 años. Y entonces lo hizo. Extrajo un expediente confidencial con el sello del Departamento del Tesoro. Esto es la prueba, dijo, de que el presidente Trump recibió más de $40 millones de una empresa pantalla rusa durante su campaña del 2024. Aquí está su firma, la cuenta bancaria en Chipre, los correos electrónicos, la ruta del dinero. El silencio en la sala fue sepulcral. Trump, invitado especial esa jornada, murmuró algo ininteligible. Intentó disimular, pero su rostro lo traicionó. Estaba lívido, con la respiración acelerada y las manos temblorosas. «Esto es mentira», gritó. «Es un invento, una conspiración de comunistas». Pero ya era demasiado tarde. Las cámaras lo captaban todo. El país observaba. Cortés lo miró fijamente y preguntó: ¿falso? Entonces, ¿por qué este contrato lleva su rúbrica? ¿Por qué el logotipo de su compañía aparece aquí? ¿Y por qué fue validado por un notario de Florida hace 11 meses? Trump se levantó, su rostro enrojecido, su voz quebrada. El jefe de seguridad se acercó discretamente, por si debía intervenir. «Esta mujer es peligrosa», exclamó. Y entonces vino el golpe definitivo. «También poseo evidencias», añadió Cortés, «de pagos ilegales a 3 senadores republicanos justo antes de la última votación sobre su juicio político. Aquí están los estados de cuenta, los correos, los mensajes. Compraron votos como si fueran bolsas de basura». Y en ese instante, Trump comprendió que estaba frente a la única persona que no podía intimidar, frente a alguien que ya lo había arriesgado todo y no tenía miedo de perder nada. ¿Crees que esto suena exagerado? ¿Una historia más de conspiraciones? Te advierto algo. Esto apenas comienza. Dale like si quieres conocer el resto. Comenta qué opinas. ¿Trump debería ser juzgado por alta traición? ¿O todo esto es una guerra política sin fin? Lo cierto es que lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que creías saber sobre Estados Unidos. Y tú vas a estar ahí para verlo. Porque lo que Cortés colocó sobre esa mesa no fue un espectáculo. Fueron documentos reales, firmados, sellados,
cifrados. ¿Quieres saber qué encontró primero? Una transferencia por $42 millones. Se trataba de una transferencia por $42 millones enviada desde territorio ruso hacia una cuenta bancaria en Chipre, registrada a nombre del equipo electoral de Trump justo antes del inicio de la contienda. La justificación, una supuesta consultoría energética. Pero había un detalle imposible de pasar por alto. El documento llevaba la firma del propio Donald J. Trump. Nadie pudo refutarlo. Y cuando aún se intentaba asimilar eso, emergió algo aún más turbio, una hoja de cálculo titulada Pagos por lealtad. Contenía fechas, montos y apellidos. 3 legisladores del Partido Republicano. Todos ellos se habían manifestado en contra del juicio político, y todos, sin excepción, habían recibido más de 2 millones cada uno, justo antes de la votación clave. ¿Casualidad? Cortés lo dijo sin titubeos. Compraron conciencias. Y ahora sabemos exactamente cuánto costó cada una. ¿Y tú? ¿Qué valor le pones a tu integridad, a tus principios? Pero eso no era lo más grave. Lo que vino después expuso lo que podría considerarse el esquema de manipulación institucional más siniestro de los últimos tiempos. Jared Kushner, yerno de Trump, fue señalado como el autor de un software clandestino diseñado para modificar los datos del censo del 2020. ¿El propósito? Inflar artificialmente la población blanca en territorios conservadores y minimizar el conteo en zonas de mayoría afroamericana y latina. Las consecuencias: menos recursos, menor representación en el Congreso y pérdida de poder político para las comunidades históricamente marginadas. Y sí, hay evidencias. Un funcionario del Departamento de Comercio, lleno de remordimientos, filtró el reporte. Este fue evaluado, verificado y validado. Mientras los legisladores intentaban procesar semejante revelación, surgió un nuevo golpe, una amenaza. Alexandria reprodujo una grabación telefónica. Era la voz de Trump, sin filtros ni adornos, advirtiendo a un fiscal federal: si sigues con esto, te destruiré públicamente. Haré pedazos a tu familia. 3 analistas forenses examinaron el archivo. No hay montaje, no hay manipulación. Es genuino. Y aún quedaba más. El siguiente documento era un memorándum clasificado con el membrete de Steve Bannon. Título: Medios no aliados. Vigilancia recomendada. Más de 30 periodistas señalados como elementos hostiles. A uno de ellos incluso se le prohibió la entrada a determinados espacios. ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a llegar? Entonces, algo que nadie esperaba. Una última declaración jurada. La pieza clave. Un antiguo miembro del servicio secreto confirmó que Trump había ordenado infiltrar las campañas rivales. Escuchas ilegales, reuniones espiadas, información privada recolectada. El operativo tenía nombre en clave: Águila E. Su misión: aniquilar políticamente a los adversarios antes de la elección. Cortés alzó la mirada. Se dirigió a la cámara, su voz quebrada por la indignación. Esto no es paranoia. Es una estructura delictiva establecida en el corazón del poder. Tiene nombre, cara y rúbrica: Donald J. Trump. ¿Y crees que hasta ahí terminó? Ni siquiera Alexandria Ocasio-Cortez anticipó lo que ocurrió después. La primera fisura no vino de la oposición, surgió desde las entrañas del Partido Republicano. Un senador, cuya identidad aún no se ha revelado, rompió el silencio. Uno de los que figuraban en la lista de pagos clandestinos filtró más pruebas: correos entre asesores de Trump y grandes financiadores. En uno, fechado en febrero del 2024, se lee con claridad: 2 millones aseguran patriotismo. Las dudas cuestan más. Ya no era solo una denuncia, era una implosión. Desde el núcleo mismo de su estructura, la verdad comenzaba a derrumbar todo. Mientras tanto, los canales de noticias apenas alcanzaban a reaccionar. El video de Cortés ya arrasaba en redes. En Twitter, el hashtag Trump es un criminal lideraba a nivel global.
En TikTok, jóvenes recreaban la escena con música de suspenso, como si fuera parte de una película. Pero no lo era. Era real. Era ahora. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Puede un presidente violar la ley y mantenerse en el cargo? ¿O ha llegado el momento de despertar? Comenta tu punto de vista. Comparte este video. Porque lo que está ocurriendo no es solo una acusación. Es una página nueva en la historia de un país herido. Es el desmoronamiento de un imperio de engaños. Y apenas estamos en el comienzo. Fue justo ahí, en ese instante, cuando todo cambió. No hubo luces titilantes, ni alarmas sonando, tampoco música de fondo. Pero el silencio que invadió la sala fue el más estruendoso de todos. Porque en ese segundo no era Alexandria Ocasio-Cortez quien hablaba. Era una bomba con voz propia. La política explotando frente a todo el país. Un pendrive diminuto, color carmesí, sin marcas visibles, únicamente una estampa del Capitolio, y dentro de él, según sus propias palabras, las instrucciones escritas de puño y letra por el mismísimo mandatario para desestabilizar a su nación. No era un rumor, no era una teoría, era una acusación directa, sin miedo, sin filtros, sin vuelta atrás. ¿Lo viste? ¿Percibiste ese escalofrío recorriéndote la espalda? Porque lo que dijo a continuación heló hasta al último camarógrafo en la sala. Aquel operativo clandestino tenía nombre: Operación Escudo Escarlata, una estrategia diseñada para incendiar los comicios, generar caos, infiltrarse en campañas contrarias y provocar altercados en territorios demócratas. Todo con una única intención: activar medidas excepcionales y aferrarse al poder a como diera lugar. Pero eso no fue lo más impactante. Ocasio-Cortez afirmó que poseía evidencias, documentos, rúbricas, mensajes codificados, grabaciones, transferencias millonarias, todo vinculado directamente al entorno más cercano del jefe de Estado, incluyendo conexiones con gobiernos que la CIA clasifica como adversarios del país. En ese instante, Trump se puso de pie, golpeó la mesa con fuerza y su voz tronó: «Esto es falso, esto es una traición». Pero nadie se inmutó, nadie dijo una palabra, porque por primera vez en mucho tiempo el miedo había cambiado de lado. ¿Sabías que ese USB fue extraído de una caja fuerte? ¿Y que esa caja estaba en la vivienda de un exasesor personal de Trump? ¿Te imaginas qué más podría haber contenido ese compartimiento? Alexandria lo sabía, y antes de que intentaran censurarla o suspender la sesión, lo dejó clarísimo. Esa información ya había sido replicada, sellada y enviada tanto a fiscales de Nueva York como a la Corte Penal Internacional en La Haya. Una congresista solitaria, con un USB en la mano, acababa de colocar al presidente de los Estados Unidos en el banquillo de la historia. Y eso no se perdona tan fácilmente. ¿Y tú? ¿Qué harías si acabas de exponer el escándalo más monumental de tu país y sabes que hay gente dispuesta a todo con tal de silenciarte? Porque eso fue exactamente lo que sucedió después. Horas más tarde, su equipo de protección recibió la primera amenaza. Una llamada desconocida, voz masculina, tono frío: «Dile que se calle o vamos a convertir su casa en el nuevo Capitolio del 6 de enero». Y eso fue apenas el inicio. Después, llegaron los correos cifrados, autos con matrículas falsas rondando su vecindario, un dron sin identificar sobrevolando su residencia durante 5 minutos, y mensajes en redes sociales que no eran simples insultos. Conocían el nombre de su madre, la escuela de sus sobrinas, la dirección exacta donde vivía. ¿Casualidad? No lo parece. No eran simples internautas furiosos, eran operadores, y sabían demasiado. Según fuentes cercanas, el FBI activó un protocolo de emergencia para protegerla, pero Alexandria lo rechazó. Solo accedió a reforzar su equipo privado. No suspendió ni una sola aparición pública. No se cayó, porque para ella, si enmudecía ahora, ellos ganaban, y la nación perdía. ¿Y tú qué habrías hecho? ¿Huir? ¿Pedir refugio? ¿Desaparecer del mapa? Ella optó por lo opuesto: afrontar, denunciar, exponer.
porque lo que vivimos no fue solo una declaración, fue una ejecución pública con evidencias. Una legisladora señalando con nombres, fechas y pruebas al presidente por corrupción, traición y manipulación institucional. Y lo más aterrador es que esto apenas está comenzando. Reflexiona. Si todo lo que prometió revelar mediante ese pendrive resulta ser auténtico, estamos a escasos días de presenciar el colapso político más grande en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Más impactante que Watergate, más turbio que el caso Stormy Daniels, más riesgoso que cualquier filtración anterior. Y lo estamos presenciando en tiempo real. Hoy, mientras grabamos este video, las protestas ya se han desatado. En Nueva York, Los Ángeles, Chicago, las calles se inundan con gritos, pancartas, demandas. Renuncia ya, juicio político, justicia para el pueblo. Y mientras tanto, en los pasillos del poder, los aliados de Trump empiezan a desmoronarse. Algunos ya han solicitado tomar distancia, otros simplemente desaparecieron del radar. ¿Lo estás comprendiendo? Esto no es una fábula de conspiración, es la desintegración de un imperio, y tú lo estás presenciando en vivo. Ahora dime algo, ¿de qué lado estarás cuando empiecen a caer las máscaras? Porque lo que se avecina no es simplemente un proceso judicial contra el mandatario, sino una posible oleada de detenciones, destierros obligados y una fractura institucional completa. Una especie de sismo que remecerá desde la residencia presidencial hasta el rincón más lejano del país. Y hay algo aún más importante que debes tener presente. Alexandria Ocasio-Cortez no tiene intenciones de detenerse. Ya lo declaró, ya lo evidenció. Esto no gira en torno a ella, sino a la transparencia, a la equidad y al destino de toda una nación que ha sido manipulada, traicionada y negociada como si se tratara de una simple mercancía. En la próxima entrega te vamos a mostrar los correos electrónicos que Trump trató de hacer desaparecer, las conversaciones internas que revelan cómo su círculo cercano saboteó candidaturas y adulteró resultados electorales, y cómo toda esa información llegó a manos de la única persona que no puede ser influenciada con dinero. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y comparte este contenido con alguien que todavía piense que todo esto es una exageración. Porque quedarse en silencio ya no es una alternativa. Y si crees que esto no tiene relación contigo, te invito a reconsiderarlo, porque si se demuestra que el presidente lideró un esquema oculto para manipular comicios, eso no solo impacta a los partidos, te afecta directamente a ti, a tu derecho al sufragio, a tus libertades individuales y al rumbo de tu vida. Hoy más que nunca, necesitamos que no apartes la vista. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas que debería ocurrir a continuación? ¿Merece ser detenido? ¿Debería renunciar? ¿O crees que todo esto es solo una distracción bien montada? Queremos saber tu punto de vista. Este canal no existe solo para informar, existe para generar conexión, para promover el diálogo y para construir una comunidad que no se deje engañar. Todos pasándole datos, pagos ocultos, tráfico de influencias, espionaje doméstico, desvíos de fondos, todo registrado, todo detallado. Y lo más inquietante, todo verificado. Nada era rumor, todo tenía sustento. Según fuentes internas, Ocasio-Cortez estuvo meses planificando el momento exacto. No fue un impulso, fue una jugada estratégica al milímetro. No era una denuncia más. Era el primer paso en una batalla mayor. Y el símbolo de ese inicio fue la carpeta roja. Aquel día el Congreso discutía temas de seguridad nacional. Los republicanos repetían los mismos discursos, que el país estaba en orden, que la administración era fuerte, hasta que ella pidió la palabra. No dio saludos, no ofreció introducciones. Solo miró al frente y dijo: «Hoy no vengo a debatir. Vengo a mostrarles algo que cambiará todo». Aquí puedes dejar en los comentarios qué crees que ocurrió después. ¿La apoyaron? ¿La silenciaron? Queremos saber lo que piensas.
Además, si te está sorprendiendo esta historia, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. ¿Alguna vez has presenciado cómo se derrumba un imperio en tiempo real y ante millones de